Bueno, buenas tardes. Vamos a ver, con este vídeo y con esta actividad interactiva, con esta dinámica que vamos a hacer ahora, sobre la que os voy a hacer una serie de preguntas, quiero dejar un poquito claro el tema de que en la valoración que hicimos sobre las sesiones desarrolladas me comentáis que lo de la normativa, lo de la legislación resulta un poquito difícil. Bueno, quiero dejaros en primer lugar que no es tan difícil, no es tan difícil. No se trata de memorizar y saberse toda la legislación y toda la normativa, sino simplemente es tener una carpeta, o bien en el ordenador, en soporte informático, o bien física, a la que acudir para consultar la distinta normativa que tenéis subida al Moodle y que tenéis aquí en esta imagen, tal y como lo tenéis en vuestro Moodle. ¿Y qué debéis de tener y consultar? Como veis, yo os he ido abriendo carpetas en la que en cada una de esas carpetas yo he subido la normativa correspondiente o bien a alumnos con necesidades educativas especiales, o para los de compensación educativa, o para los alumnos que tienen informe psicopedagógico, cómo clasificarles, cómo categorizarles, y otra normativa relacionada con currículum, etcétera. ¿Hay que sabérsela? No, hay que saber que existe esa norma y que la tenemos ahí para acudir a ella cuando sea necesario. Bien, una vez que acudimos a ella, pues ahí está el desarrollo de la normativa correspondiente. Son varias páginas que habrá que leer en algunos de los apartados que nos indique quién la aplica esa normativa, quién afecta, quiénes son los responsables, etc. No se trata ni mucho menos de memorizar, de estudiar. Sí que yo os pido que para esta asignatura y para las distintas actividades que venimos desarrollando, conozcáis esta normativa que yo os he subido al Moodle y que tenéis recogida en este PDF, y es así que hay que sabérsela de memoria, porque la vamos a tener que aplicar en los estudios de caso, en los ejercicios prácticos, en el proyecto de intervención, y la voy a detallar a continuación. Respecto a la normativa, tiene una jerarquía. Las leyes en nuestro país tienen una jerarquía y las hay de más importancia a menos importancia. Las leyes más importantes en nuestro país son las leyes orgánicas que dicta un gobierno a nivel nacional. Por eso la LOMCE, Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa 8-2013, es la octava a finales de año 2013 que regula nuestro gobierno. Es decir, que en ese año 2013, en este país, se dictaron 8 leyes orgánicas nada más, relacionadas con los distintos ministerios. Y la ley orgánica de modificación de la LOE que se acaba de publicar en enero de 2021, igual. Son leyes orgánicas que tienen que pasar por el Congreso, que tienen que ser aprobadas por el Senado, que vuelven al Congreso hasta que finalmente se publican a nivel nacional. Esas leyes orgánicas se regulan o luego se especifican en reales decretos, como es el Real Decreto 1630, que regula el currículum de educación infantil a nivel nacional. Esos reales decretos, luego a nivel autonómico, cada una de las comunidades lo regula a través de sus decretos, como en nuestro caso, Comunidad de Castilla y León, el decreto 122 que regula el currículum de educación infantil a nivel de Comunidad de Castilla y León. Y luego esos decretos se concretan, se especifican en resoluciones, instrucciones y órdenes, como hemos ido viendo en las distintas que hemos ido trabajando. Bien, siempre debemos de empezar porque es lo que dice la ley orgánica, en este caso la LOMCE, en su artículo 71, que nosotros, maestros y maestras, somos administración, y somos administración educativa, y debemos de asegurar los recursos. Quiere decir que nosotros tenemos que conocer y proporcionar a los alumnos que necesitan apoyo específico aquellos recursos, aquellas medidas, aquellas metodologías, aquellas actividades, conocimientos que nosotros tenemos que conocer para atender esas necesidades específicas por alguno de los necesidades educativas especiales, dificultades específicas, TDAH, altas capacidades, haberse incorporado, etc. ¿Con qué? Y esta postilla final me interesa que aparezca. Muy importante. Debemos de recurrir a nuestros conocimientos, a nuestra formación como maestros para que esos alumnos que necesitan una atención específica, es decir, alumnos de atención a la diversidad, alumnos con informe psicopedagógico, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible dentro de sus capacidades.
que viene a decirnos que es la finalidad, artículo 2 del decreto 122, para todo el alumnado, sea o no sea, tenga o no tenga informe psicopedagógico, nuestros alumnos debemos de proporcionarles los recursos para que ellos avancen dentro de sus capacidades y consigan su máximo desarrollo. Siempre empezaremos por ahí y luego pues entramos en la justificación normativa. Los alumnos de necesidades de compensación educativa, hombre, tenemos que recurrir a esta resolución del 17 de mayo, ejercicio práctico que hicimos, porque en esa resolución viene en el articulado quién, cómo y a quién corresponde la firma de los informes del nivel de competencia lingüística y el informe de compensación educativa, ejercicios prácticos que ya hicimos. Y sobre esos dos ejercicios prácticos, pues sabéis que hay unos modelos que vienen en esa resolución. Y además nos dice que nosotros como maestros y maestras de educación infantil somos los responsables de esa firma, de ese informe, de esos informes. Por eso lo tenemos que conocer esta resolución, porque nos obliga, y si nos obliga la tenemos que conocer. Lo mismo en el caso de los alumnos con TDAH. Hay una instrucción del 31 de marzo de 2017 que tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque ahí viene regulado quién debe de complementar cada uno de esos anexos. Y esos son los modelos oficiales que tenemos que poner en funcionamiento. Tanto por parte del equipo de orientación, cuando se comunique con servicios educativos, tiene que cumplimentar el anexo correspondiente. No vale hacerlo en una hoja en blanco. Y igualmente, servicios médicos deben de pedirnos a nosotros utilizando esos modelos. Y esos vienen contemplados en esa instrucción del 31 de marzo que todos debemos de estar obligados a conocer. En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales, lo hemos visto, lo hemos desarrollado, habéis trabajado por equipos, una adaptación curricular significativa. ¿Dónde viene el modelo? En la resolución del 17 de agosto. Luego estamos obligados a conocerla. Y además viene indicado quién la tiene que hacer, quién tiene que colaborar, quién asesora. Luego tenemos que conocer el articulado. Y si aplicamos una adaptación curricular significativa, tenemos que conocer que hay otra orden, la 865, que nos indica que si nosotros elaboramos una adaptación curricular significativa solo y exclusivamente para alumnos con necesidades educativas especiales, hay que evaluar a estos alumnos por los criterios de evaluación incluidos en esa adaptación curricular significativa. Y eso nos lo indica la orden 865. Luego, ante cualquier reclamación de una familia que nos venga a pedir responsabilidades sobre cómo se ha evaluado, información sobre cómo hemos evaluado a su hija o a su hijo, diremos que según esta orden, nosotros nos hemos atenido a los criterios de evaluación que hemos introducido en esa adaptación curricular significativa que hemos elaborado para su hijo o su hija. Bien, el tema de la categorización. Hay una instrucción de 2017 muy reciente, esa instrucción es la que tenéis aquí, que tenéis subida al Moodle, que para que no la tuvieseis que leer, yo os he elaborado una especie de resumen, en la que por grupos, por tipologías y por categorías clasificamos estos alumnos que tienen informe. Más bien los clasifica el equipo de orientación cuando le hace el informe correspondiente. Nosotros, leyendo el informe psicopedagógico de los alumnos que tenemos bajo nuestra tutoría, sabemos qué grupo, qué tipología y qué categoría. Bien, y esa instrucción los clasifica en 5 grupos. Alumnos con necesidades educativas especiales, que tanto hemos insistido y que tanto tenéis que consultar en esa hoja que yo os he imprimido para que tengáis siempre de consulta. 5 grupos: alumnos con necesidades educativas especiales, los ANCES, alumnos con necesidades de compensación educativa, los de altas capacidades, dificultades de aprendizaje y o bajo rendimiento, que se subdividen en tipologías y se subdividen a su vez en categorías. Y muy importante, vamos a hacer un ejercicio práctico hoy sobre la clasificación de las medidas, orden EDU 1152/2010, que forman parte del tema 2 que tenéis que consultar. Dado que me interesa que conozcamos muy bien los tipos de medidas y para no hacerlos leer toda esta orden, yo os he subido un esquema que es el que tenéis aquí y sobre que pueden versar preguntas que yo puedo incluir en la prueba global del día 7 de junio. Y es que me clasifiquéis las medidas que aparecen en este esquema. Medidas de 3 tipos:
Tenemos medidas ordinarias, específicas y generales. Las medidas ordinarias, las más conocidas por nosotros, porque son las que tenemos que aplicar a diario. Por ejemplo, en el control del absentismo. Cuando todas las mañanas entramos y pasamos lista en la asamblea para ver qué niños han acudido a clase y qué niños faltan, estamos haciendo o tenemos aplicando esta medida ordinaria, control de absentismo. Cuando tenemos a un alumno que llega nuevo al centro, plan de acogida. Siempre tenemos que tener en cuenta la acción tutorial y otras medidas que vienen contempladas en este esquema que yo os he subido al apartado del ejercicio práctico de tipos de medidas. Y que ya hicimos un ejercicio práctico que además a nivel individual me hicisteis cada uno de vosotras, cada uno de vosotros. Las medidas específicas, hombre, claro que tenemos que tener en cuenta. Entre ellas hay una adaptación curricular significativa que hemos dicho que tenemos que elaborar como tutores de ese alumno, de ese alumno. Hay otras relacionadas con programas específicos de apoyo. Es cuando a un alumno que tiene informe psicopedagógico se contempla 2 o 3 sesiones a la semana por parte de maestros y maestras especialistas de audición y lenguaje, de pedagogía terapéutica, de compensatoria, y que además de esas 2 o 3 sesiones a la semana de atención específica por este personal especialista, debemos de colaborar con ellos a lo largo del resto del horario para completar esa formación específica. Luego las tenemos que conocer, claro que sí. Y luego nos quedan un poquito más alejadas las generales. Se nos escapan un poquito de las manos en el sentido de que la administración educativa, a nivel de ministerio, a nivel de Consejería de Educación, a nivel de direcciones generales de nuestra consejería, las que provean becas, apoyos, distribución equilibrada de los alumnos, etc. Esas se nos escapan un poquito, pero las tenemos que conocer. Vamos a hacer un ejercicio práctico en la sesión de hoy relacionado con este tema porque me interesa que sepáis clasificar este tipo de medidas, ¿de acuerdo? Así pues, la normativa la he concretado mucho para que sepáis o conozcáis o memoricéis la básica y luego hay una amplitud de órdenes, instrucciones y decretos que tenéis que tener preparados, ¿de acuerdo? Venga, pues un saludo.